sean todos bienvenidos. Soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora aquí en JNE Edición Central. Veamos ahora nuestros titulares. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó en audiencia apelación contra nulidad de elecciones en Lince. OMPE amplía hasta el 16 de octubre registro de miembros de mesa para cobrar 120 soles. Y en la edición de hoy, sepa cómo solicitar la justificación o dispensa electoral al Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó la apelación contra la nulidad de los comicios llevados a cabo en Lince el 2 de octubre. Veamos. El Pleno del JNE definirá, tras dirigir una audiencia pública, si confirma la validez de las elecciones municipales en Lince o las anula, tal como lo decidió el 8 de octubre el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1. En la sesión, se escucharon los principales argumentos de esta controversia. De parte de Renovación Popular, se pidió que se mantengan los resultados de los comicios en Lince, alegando que un 74% de electores en este municipio votaron adecuadamente y que la OMPE aclaró desde el 27 de septiembre que no podían incluirse ya el logo del partido Avanza País en las cédulas de votación. De otro lado, tanto el Partido Morado como Avanza País solicitaron que se confirme la anulación de los comicios en el distrito por presuntas infracciones a los derechos de participación política de la ciudadanía. Tras la sesión, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, reafirmó la independencia del ente electoral para resolver en segunda y última instancia el caso de estos comicios. Con la tingencia efectuada anteriormente por parte de quien habla de que nosotros vamos a resolver lo que estimamos en derecho corresponde, sin injerencia de ninguna clase, ni presión de ningún tipo aceptable. Damos por concluida esta audiencia. Muchas gracias. Pueden retirarse. El Pleno del JNE evaluó, además, otros pedidos como apelaciones contra vacancia y actas observadas en La Libertad, Ayacucho, Guarochirí y Cajamarca. Y atención a esta noticia porque la OMPE amplió el plazo para el registro de miembros de mesa. La fecha será hasta el 16 de octubre. Hasta el domingo 16 de octubre podrán registrarse en la página de la OMPE los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa en las últimas elecciones de octubre para recibir la compensación económica de 120 soles. Juan Heredia, especialista en capacitación electoral de la OMPE, nos detalló cómo realizar la inscripción. Deben ingresar a pago.ompe.gov.pe. Ese es la página web donde deben ingresar, pagomiembromesa.ompe.gov.pe. ¿Qué encuentran en esta página? Una vez que estén dentro de esta página web, le va a salir este mensaje sobre la compensación económica para miembros de mesa. Y los miembros de mesa, para registrar su modalidad de pago, deben de realizar 3 pasos. El primer paso es validar la identidad con el DNI. Luego es registrar sus datos personales, DNI, domicilio, correo electrónico, número de teléfono celular y finalmente señalar en el tercer paso la modalidad de pago preferida. Actualmente tenemos 3 modalidades de pago. La primera modalidad es depósito en una cuenta bancaria a nombre del miembro de mesa que ha ejercido el cargo en las pasadas elecciones. Tenemos 5 entidades bancarias: el Banco de Crédito del Perú, BCP, el Banco Continental, BBVA, tenemos el Banco Scotiabank del Perú, el Banco Interbank y el Banco de la Nación. La segunda modalidad es la billetera digital, es decir, el pago a través de Yape, asociado a su DNI, a su número de celular. La tercera modalidad es la modalidad presencial, es decir, depósito al Banco de la Nación, en la cual el miembro de mesa se tiene que acercar con su DNI para hacer efectivo el cobro de los 120 soles. Asimismo, la OMPE informó a los miembros de mesa voluntarios también recibirán la compensación económica. Destacó qué sucedería si no se registran en la plataforma.
todos los miembros de mesa que no puedan registrar sus datos en esta página, automáticamente van a pasar a la tercera modalidad mencionada, es decir, se les va a hacer un depósito en el Banco de la Nación. En el transcurso de estos días o semanas ya se va a publicar el cronograma y esperemos de que dentro de los 30 días puedan cobrar los miembros de mesa que han efectuado los cargos el día domingo 2. Ya lo saben, deben ingresar a la página pagomiebromesa.ompe.gov.pe, validar sus datos y así hacer efectivo las facilidades que brinda la OMPE y que amplía hasta este domingo 16 de octubre para los principales actores electorales. Si usted no fue a votar ni ejerció su rol como miembro de mesa, en la siguiente nota sepa cómo solicitar una dispensa o justificación electoral ante el JNE. Los ciudadanos que no acudieron a ejercer su rol de miembros de mesa o no votaron en la jornada electoral podrán solicitar una justificación o dispensa electoral para así evitar una multa. La justificación de una multa electoral es el trámite por el cual el ciudadano elegido como miembro titular o suplente de una mesa justifica su inasistencia a la instalación. La dispensa, por otro lado, de una multa electoral es el trámite por el cual el ciudadano libera su omisión al sufragio por causa justificada. Es decir, el caso de la dispensa está vinculada cuando el elector no votó y en el caso de la justificación cuando el miembro de mesa no ejerció su rol. Pero, ¿dónde pueden realizar el trámite de dispensa y o justificación? El trámite se realiza virtualmente a través del sistema de dispensa virtual del Jurado Nacional de Elecciones, ingresando a la página www.jne.gov.pe, ubican la casilla y podrán acceder ingresando los datos de su DNI. Seguidamente, el ciudadano deberá adjuntar el recibo de pago de 25 soles con 90 en Págalo.p o agencia del Banco de la Nación. La copia de su DNI o DNI electrónico, ello solo para la causal de pérdida o robo de DNI, copias simples de los documentos que sustenten la causa invocada. El ciudadano debe declarar al detalle las razones por las cuales no se instaló o sufragó con la documentación que sustente estas causales. Cabe destacar que el Jurado Nacional de Elecciones, de igual forma, pone a disposición de la ciudadanía su call center 311 17 17 para que realice sus consultas. Y el relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a las instituciones peruanas apego a sus competencias para evitar la alteración del orden democrático. Veamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a que cada institución de Perú cumpla con sus funciones y se apegue a sus competencias para evitar una alteración del orden democrático. A cada institución con sus funciones, con estricto apego a las competencias debidamente regladas, para evitar con ello una alteración al orden democrático del país. También mostró su preocupación por la moción de vacancia por incapacidad moral y los desafíos en la separación de poderes por cuenta de la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso tras serle negadas 3 mociones de confianza. Cada una de las autoridades cumpla con estricto apego al principio de legalidad. Si hubiese un artículo constitucional cuyo alcance está claramente delimitado, a quien corresponde interpretar el contenido y alcance y límites de ese artículo constitucional es al Tribunal Constitucional, por lo que las recomendaciones es que cada poder cumpla con su función y, llegado el momento en que tenga que pronunciarse el Tribunal Constitucional, clarifique cuál es la correcta interpretación, todo ello para evitar una crisis constitucional o institucional. Aseguró que la finalidad debe ser la de asegurar objetividad, imparcialidad y respetar estrictamente el principio de legalidad y debido proceso, así como la separación de poderes. La presidenta del Tribunal de Honor, Elena Albites, expresó su preocupación por utilizar la violencia en los últimos comicios. Expresamos nuestra grave preocupación por el uso de la violencia en los comicios, tanto verbal como físico. Esas fueron las palabras de la presidenta del Tribunal de Honor, Elena Albites, tras los últimos comicios.
Nosotros hemos elaborado un comunicado que intenta hacer un balance de esta primera etapa, luego de la jornada electoral del 2 de octubre, ¿no? Donde expresamos nuestra grave preocupación respecto a el uso de la violencia en general en los comicios y los hechos que se suscitaron el día de la elección, ¿no? Sea violencia verbal como violencia física, ¿no? Como la que el hecho paradigmático es lo sucedido en el centro poblado de Marcabalito, en la región de La Libertad, donde hubo un enfrentamiento en un local electoral, se quemaron ánforas, material electoral, y el enfrentamiento tuvo como saldo un fallecido. Asimismo, lamentó el atentado que se realizó contra el Jurado Electoral Especial de Lima Este en Santa Anita. Precisamente otro de nuestras conclusiones es como Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, donde se establece que debe haber respeto a la información y al trabajo que realizan las instituciones encargadas de velar por los comicios y de desarrollarlo, como son la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Repudiamos el atentado que fue hecho contra el Jurado Electoral Especial de Lima Este en Santa Anita, ¿no? Claro. Creemos que el Pacto Ético Electoral no solamente excluye este tipo de conductas, sino que más bien insta a los candidatos y candidatas y a sus seguidores a precisamente respetar a los organismos y acatar aquello que los organismos electorales tienen a bien disponer, incluso el conteo de las actas y la declaración oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, exhortó a los candidatos que pasan a segunda vuelta a respetar los compromisos firmados en el Pacto Ético Electoral. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, se refirió a las fichas en donde figuraban como fallecidos la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, y anunció que a partir de este viernes 14 no se emitirán actas de defunción de oficio. Velarde explicó también que ahora los deudos tendrán que acudir a RENIEC con el certificado de defunción impreso para un mejor control de los registros. Veamos un video al respecto. Comento que hay una autoridad que nos ha estado llamando del MINSA porque nos ha dicho ¿por qué me han cerrado y me han bloqueado los usuarios? Les hemos dicho, necesitamos que tú nos valides los usuarios. Tienes 67,000 usuarios, dime cuáles realmente están activos, cuáles no, a quién están hackeando. Dame 15 días hábiles. 15 días hábiles, como le digo, oye, tengo 3 minutos un iceberg. 15 días hábiles, bueno, tal vez nuestro error fue ceder a eso, ¿no? Darles confianza para que ellos tengan un tiempo, pero se les está saliendo de las manos. Así que llamar para que me digan, por favor, no me cortes, mire, por favor, las decisiones han sido tomadas y yo le hago un llamado al ministro y a sus autoridades, por favor, investiguen qué está pasando en el área tecnológica, coordinen con los médicos porque a ellos también les están haciendo daño en su prestigio profesional. Lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía porque generalmente son entre 12,000 y 15,000 personas que fallecen y que en ese dolor de perder a su ser querido no tenían que venir a RENIEC porque sabían que el acta se generaba de oficio. Pero lamentablemente la seguridad jurídica y los momentos difíciles que vive el país ameritan que hoy le demos esa prioridad. Y por lo tanto RENIEC no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir del día de hoy. Lo que significa, y le pido a los medios de comunicación su apoyo para difundirlo a la ciudadanía, que los familiares o cualquier persona, incluso a veces lo hacen los representantes de las funerarias, van a tener que acudir al RENIEC con el certificado de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma, su huella digital, y van a tener que declarar la defunción. Así sabremos no solamente qué médico lo emite, cosa que ya sabemos ahora por la trazabilidad tecnológica, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien y qué posible interés pudiera tener si es que esa persona realmente no ha fallecido. Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que citarán a la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, para este miércoles 19 de octubre. En otras informaciones les comentamos que tras las últimas elecciones
solamente el 6% en estas elecciones regionales tendrán cargos municipales ocupados por mujeres. Veamos. Por primera vez en elecciones subnacionales en el Perú se aplicó la paridad y alternancia al 50% para mujeres y 50% para hombres. Con este principio se busca garantizar la representación política de las mujeres en el país. Pero, ¿cuál fue el resultado de las elecciones regionales y municipales 2022? En los gobiernos regionales de las 25 jurisdicciones, solamente en las regiones de Lima Provincias y Moquegua participará en segunda vuelta una mujer y un varón. En las demás regiones serán los varones quienes lideren los gobiernos regionales en cargos ejecutivos. En el caso de las municipalidades provinciales, de las 196 provincias en el territorio nacional, solamente 6 mujeres ganaron la alcaldía, mientras que de los 1.694 distritos, menos de 100 mujeres asumirán el cargo de alcaldesas distritales. Si bien la paridad y alternancia no impactó en los cargos ejecutivos de gobernadores y alcaldías a nivel regional, provincial y distrital, sí lo hizo en las vicegobernaciones, consejerías y regidurías, donde se registra un ingreso histórico a estos cargos. Es momento de la entrevista de la cual está a cargo nuestro compañero Jairon Córdoba. Adelante, Jairo. Bien, y nos encontramos ya con la politóloga y abogada Milagros Campos para conversar o analizar, mejor dicho, la participación de las mujeres en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Profesora, quisiera empezar con esta pregunta. ¿Por qué es importante entender la importancia de la participación política femenina, ¿no? Porque se habla mucho de que, o algunos ponen sobre la mesa que más importante es la preparación técnica, independientemente de que sea mujer o que sea hombre. Y yo coincido con que la preparación técnica es fundamental para ejercer la función pública en cargos de elección popular y también en designaciones. Sin embargo, esa preparación técnica la podemos encontrar en hombres y en mujeres. Diría tal vez, citando a la jueza de la Corte Suprema que falleció recientemente, G, que el lugar de las mujeres es el lugar donde se toman decisiones políticas. Y creo que el espacio de las mujeres, tanto en lugares públicos y privados, pues termina siendo importante para la toma de decisiones, de manera que bajo esa convicción y considerando pues las dificultades que han tenido históricamente las mujeres para poder participar en política, se estableció la ley de paridad y alternancia que sucedió a la de las cuotas. Lo que había ocurrido con las cuotas es que en el caso de elecciones nacionales constituían más bien un techo, ¿no? 30% de mujeres, claro. Suponía 40% de candidaturas, en algunos casos 50%, pero nunca el resultado había sido mayor al 30%. En cambio, en el caso de las elecciones de los gobiernos regionales y municipales, lo que teníamos más bien es que las mujeres en listas cerradas y bloqueadas ocupaban regularmente puestos en los cuales no iban a salir elegidas, es decir, el último tercio, ¿no? Hay varios estudios realizados justamente por el jurado donde se muestran cómo es que las mujeres regularmente estaban ocupando los puestos del último tercio, ¿no? Quedaban relegadas. Esto sí. Se ha variado sustancialmente en esta elección. La posición de las candidaturas está en los 3/3, sin embargo, en las candidaturas lo que se pudo observar es que habían mucho más mujeres en las candidaturas a vicegobernadoras que a gobernadoras. Allí lo que se pudo ver, y para que veamos el impacto de las candidaturas por lo menos, es que subió de casi 30% al 70% la presencia de mujeres en estas listas, ¿no? Y
creo que si bien, como vamos a comentar seguramente, los resultados no han sido óptimos por distintas razones, sí tenemos como que récord histórico de candidaturas en consejos regionales, regidurías provinciales y también en las candidaturas a regidoras distritales, ¿no? Profesora, evidentemente la cuota, la paridad y alternancia son avances en términos legislativos, pero como bien dice usted, durante este proceso de elecciones hemos tenido un avance sustancial en términos de participación, pero otra cosa es la representación, es decir, que lleguen al poder estas nuevas autoridades, en específico las mujeres. Algunos dirían que estos avances no son suficientes, profesora, porque más bien es un tema cultural, ¿no? Y no sé, y se plantea o se pone sobre la mesa la idea de que estas leyes que se están poniendo o se están colocando para que la mujer participe en la política finalmente no son las adecuadas o no son suficientes. ¿Qué tendría que usted que decir? Creo que cualquier política pública necesita un tiempo para poder enraizarse y poder acostumbrarse. Nos hemos acostumbrado regularmente a que los espacios de política nacional y sobre todo subnacional son espacios más masculinos, ¿no? Y creo que eso, como señalas, es un tema cultural, pero nuevamente creo que la presencia de mujeres en los espacios donde se toman decisiones terminan siendo fundamentales, ¿no? Creo que en ese sentido la aplicación de la norma debe dar lugar a que paulatinamente no solamente los partidos y los movimientos regionales hagan espacio a las mujeres, sino que nuestras jóvenes crezcan con la idea que la participación política en cargos de elección popular es una alternativa y es una opción natural, que si quieren hacerlo pueden participar porque allí están estos espacios que con el tiempo seguramente no serán necesarios afirmar en este tipo de medidas afirmativas que buscan cambiar una realidad, ¿no? Claro. Ahora, esta lucha contra el acoso político, porque también es uno de los temas que viene a colación, ¿cómo vamos? ¿Hemos avanzado en esta lucha o nos hemos estancado? Mira, ahí sí creo que el marco normativo no es suficiente. En algunas entrevistas que se hicieron a propósito de las elecciones pasadas, lo que se señalaba es que en muchos casos las mujeres habían denunciado no solamente haber sido objeto de burlas, ¿no? Sino también comentarios respecto de su aspecto físico, que no necesariamente se daría en el caso de los varones. En fin, ese tipo de situaciones, pero también creo que el otro aspecto es el lenguaje que muchas veces se utiliza y que fue comentado por algunas de las entrevistadas, ¿no? No creo que sea una situación normal. Creo que lo que tenemos que aspirar es que las mujeres en la política nacional y subnacional no sean la excepción. Claro, porque incluso tengo un dato que ha sido publicado en uno de los perfiles electorales del Jurado Nacional de Elecciones, el cual dice lo siguiente: razones de la discriminación sufridas por las candidaturas según sexo, el hombre 2%, mientras que la mujer el 39%, solo por la razón del sexo, profesora. Sí, creo que ahí hay un tema que es bien importante y es que en muchos casos lo que señalaron las mujeres es que se consideraba que iban a descuidar el cuidado de la familia o de los padres, en fin, dependiendo. Y la verdad es que las nuevas generaciones vienen creciendo ya con la idea de compartir roles y creo que es hacia eso a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Compartir roles tanto en lo que se refiere a la familia como en lo que se refiere a los espacios de toma de decisión pública.
Entonces usted coincide conmigo en que el cambio debería empezar por lo cultural. Sí, las normas nunca son suficientes para hacer cambios definitivos. Eso es un tema que tiene que ver con no solamente la cultura, sino también con la formación que se da en casa y en la escuela, ¿no? Creo que ese es un punto importante y ahí yo creo que soy absolutamente optimista en este tipo de políticas que se vienen dando a todos los niveles, ¿no? Creo que es necesario mirar ese punto. Claro que Creo sí. que también en términos de los resultados electorales a los que referías, un punto importante y que ya había sido anunciado es que la paridad horizontal no se había aplicado porque en muchos casos las candidaturas eran fundamentalmente de movimientos regionales y los movimientos regionales habían presentado candidaturas, como es lógico imaginar, solo en determinadas regiones. Entonces sí, es muy difícil que se cumpla en ese sentido la paridad horizontal y es un tema que sí nos debe llevar a reflexión porque como en otras elecciones el triunfo ha sido mayor en el caso de los movimientos regionales, espacios en los cuales no se había cumplido con la paridad horizontal porque naturalmente no se puede exigir que se cumpla con la paridad horizontal a quien cumple con presentar candidaturas en una sola región. Sin duda los avances de alguna manera nos ayudan a ver el panorama de la participación de la mujer en nuestro país, específicamente en el ámbito político. Están allí las normas, las leyes, hay que hacer también un cambio cultural, señalaba la señora o profesora Milagros Campos, abogada y politóloga, a quien le damos las gracias. Bien, es momento de ir a una breve pausa, ya volvemos con mucha más información. Muy bien, retornamos aquí en JN Noticias y este organismo electoral los invita a que puedan visitar el museo de manera virtual. Ya muy pronto abrirá sus puertas para que usted pueda asistir con toda su familia. Veamos el video de este recorrido. Bienvenidos al Museo Electoral y la Democracia. Sígueme, quiero que conozcas 3 cosas que no te puedes perder aquí. Un facsímil del Acta de la Independencia del Perú, ya que hemos pasado el bicentenario del Perú. Ven por acá. Una carta escrita por nuestro gran escritor don Ricardo Palma en sus épocas de participación en la política del Perú. Las ánforas electorales que se han usado en el transcurso de la historia, como la de 1980, que atravesó el primer atentado terrorista en el Perú. Puedes conocer más entrando a nuestra sala interactiva o nuestra sala virtual a partir de este QR, donde contamos con 3 salas virtuales. Y la OMP informa que más de 72.000 candidatos deberán presentar segundo informe financiero de campaña de estas últimas elecciones. Veamos. La OMP informó que más de 72.000 candidatos deben presentar la segunda entrega de su información financiera. La misma debe contener los aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales 2022. Esta obligación abarca a los candidatos y candidatas a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales o distritales, que fueron inscritos por el Jurado Electoral Especial respectivo
para su participación en el proceso electoral. Inclusive los candidatos y candidatas inscritos que no hayan tenido aportes o ingresos ni efectuados gastos de campaña deben realizar una declaración en cero. A la fecha, la plataforma digital Claridad de la OMPE ha recibido la segunda entrega de información financiera de 5.320 candidatos y candidatas. Según la Ley de Organizaciones Políticas, la segunda entrega de la información se realizará en un plazo no mayor a 15 días de concluido el proceso electoral, ello con la publicación en el diario El Peruano. Cabe destacar que el jefe de la OMPE ha invocado a los candidatos cumplir con la segunda entrega, como lo hicieron en la primera fecha, llegando a más del 75% de candidatos que lograron informar sobre sus gastos de campaña. El programa INAVIF presentará el concierto por la igualdad y la inclusión social. Veamos el siguiente video. Personas con discapacidad que residen en los albergues del INAVIF mostrarán sus habilidades artísticas en el concierto por la inclusión y la igualdad cultural. Esta actividad se realiza en el contexto del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora el 16 de octubre, con la finalidad de difundir el talento artístico de los usuarios del INAVIF. Gracias a los talleres de música que residen en los centros de acogida residencial, con la música, los residentes ejercitan su memoria auditiva, estimulan la concentración y el trabajo de habilidades motoras. El concierto se realizará en el auditorio de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, localizado en el distrito de Lince, y se difundirá vía Facebook Live del INAVIF a partir de las 4 de la tarde. Y la Defensoría rechaza mensajes estereotipantes contra las mujeres en restaurante Rincón Cervecero. Ellos resaltan medidas tomadas por la Municipalidad de Lima, pues no se puede permitir ninguna manifestación que tolere ni minimice la discriminación y violencia contra las mujeres. Remarcar roles y características asumidas como femeninas contribuyen a la discriminación y violencia basada en el género. Asimismo, dichas ideas preconcebidas contribuyen a naturalizar y justificar estos hechos que afectan principalmente a ellas. Bien, ahora sí es momento de nuestro bloque internacional. Y atención, porque Brasil tendrá una mayoría conservatoria en su Congreso de cara al 2023. Veamos. Desde el 1 de febrero de 2023, el Congreso brasileño tendrá una composición de mayoría conservadora tras las elecciones parlamentarias que se dieron en este país el 2 de octubre. De este modo, el nuevo presidente que se definirá entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro el 30 de octubre tendrá como principal desafío la concertación con este bloque legislativo. Según los resultados de los comicios parlamentarios, la principal fuerza es la conservadora, del bloque de Jair Bolsonaro con el Partido Liberal, que obtuvo el 37,6% de la Cámara de Diputados y un 31% del Senado. En cambio, Lula, del Partido de los Trabajadores, consiguió una ventaja menor en el Parlamento con un 28 y 20% de apoyo en los bloques de diputados y el Senado, respectivamente. Dada esta composición, aseguran especialistas, la relación será tensa para quien resulte ganador en la segunda vuelta electoral, pues debe construir alianzas con los bloques de diputados y senadores para asegurar la gobernabilidad. Cabe precisar que Lula da Silva tiene una intención de voto del 49% frente a un 44% alcanzado por Jair Bolsonaro para alcanzar la presidencia de Brasil, según un reciente sondeo realizado por la encuestadora Datafolia. Y Estados Unidos tendrá sus elecciones de medio término el 8 de noviembre. Veamos. Las elecciones de medio término, o también llamadas midterms, se celebrarán en Estados Unidos el 8 de noviembre. Se trata de comicios que se realizan cada 2 años a mitad del mandato de cada presidente norteamericano, en esta oportunidad en la administración de Joe Biden. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a los 435 funcionarios que ocuparán la Cámara de Representantes de 50 estados, así como a 35 de los 100 miembros del Senado. Quienes resulten elegidos el 8 de noviembre asumirán sus funciones el 3 de enero de 2023. Dado que existe en Estados Unidos un sistema de 2 partidos políticos, el Partido Demócrata, que lidera Joe Biden, propone asegurar normas parlamentarias para evitar el uso de rifles y legalizar el aborto.
Por otro lado, del Partido Republicano que encabeza el expresidente Donald Trump, plantea abrir investigaciones a Biden y luchar contra la inflación económica en el país. Según últimos sondeos, la oposición de los republicanos puede obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas tienen un 67% de probabilidades de conservar su mayoría en el Senado. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes institucionales. Lo dejamos con imágenes de Tumbes. Que tengan un excelente fin de semana.